Buenos días, hermanos y hermanas. Es lunes 4 de enero y vamos a pasar un día más en la comunidad contigo. ¿Qué hacemos cuando las cosas no van bien? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta con la que comenzamos el viernes en nuestro estudio de la palabra a través del primer libro de Samuel. Vimos cómo los israelitas, ante un problema, trataron de usar el arca del pacto como un amuleto. Y obviamente no sirvió de nada. Entonces, ¿cómo es que Dios obra en medio de esas circunstancias? Y la respuesta es que el Señor obrará de una forma soberana para cumplir su voluntad. Y vamos a ver 3 situaciones que nos muestran el obrar del Señor. El relato continúa en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, a partir del versículo 12, y nos muestra la muerte de Elí. Y este pasaje dice así: Aquel mismo día, cierto hombre de Benjamín corrió desde el campo de batalla hasta Silo, con la ropa rasgada y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en un banco vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y dio la noticia, toda la ciudad prorrumpió en griterío. Al oír Elí el estruendo del griterío, preguntó: ¿Qué estruendo de alboroto es este? El hombre se dio prisa y vino y dio la noticia a Elí. Elí tenía ya 98 años, sus pupilas estaban inmóviles, de modo que no podía ver. El hombre dijo a Elí: Soy el que ha venido de la batalla. Hoy escapé de la batalla. Y Elí le preguntó: ¿Qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Ha ocurrido una gran mortandad entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Fineas, y el arca de Dios ha sido capturada. Aconteció que cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas del banco junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió porque era un hombre anciano y obeso. Él había juzgado a Israel durante 40 años. Jehová dijo a Elí que pasaría algo con su familia. Es decir, había dado una profecía de lo que pasaría con su familia. Y el juicio a la casa de Elí llegó. Murieron sus hijos y también él murió. Es increíble ver que el Señor usó este acontecimiento para cumplir su propósito por el pecado de Israel. Entonces vemos una primera cosa: el Señor obrará en las situaciones que menos pensamos, e incluso puede usar una situación como esta. Ahora, eso no quiere decir que Él provoca el pecado o se deleita en el pecado, pero en todo esto que sucedió, el Señor cumplió lo que había dicho. El Señor había dicho que la casa de Elí iba a recibir juicio. Entonces, el Señor obrará pese a nuestro pecado, pese a nuestra rebeldía, y usará lo que nosotros menos esperamos. El Señor va a usar esas cosas que tal vez nosotros hacemos mal, pero no se deleita en eso, no aprueba nuestro pecado, sino que Él puede usar incluso nuestra maldad, nuestro pecado, para cumplir su propósito. Pero bueno, también vemos a los filisteos. Ellos están felices porque habían capturado el arca de Dios. Dice en el capítulo 5 que ellos pusieron el arca en el templo de Dagón, que era el dios principal de los filisteos. Ahora, al día siguiente, ellos entraron al templo y la imagen de Dagón estaba caída, postrada sobre su rostro frente al arca de Jehová. Y ellos pusieron nuevamente a Dagón en su lugar. Y al día siguiente la imagen estaba nuevamente caída, pero ahora su cabeza y sus manos estaban cortadas y puestas justo debajo del dintel de la puerta, dice en el umbral de la puerta. Ahora, no solo eso, sino que dice que la mano de Jehová se hizo pesada sobre las personas que vivían en Asdod, que era la ciudad donde estaba el templo de Dagón, y los azotó con tumores. Es decir, el Señor obró sobre los filisteos
para mostrar su poder. No era el arca, era el Señor. Lamentablemente, ellos reconocieron que era la obra de Dios, pero pensaban y decían: que no se quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Ellos pensaban que el poder estaba en el arca, entonces no querían que se quede. Y se reunieron con los gobernantes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Israel? Entonces dice que ellos respondieron que el arca de Dios, del Dios de Israel, se ha trasladado a Gat. Y entonces trasladaron el arca a esa ciudad. Y aconteció que después de que la habían trasladado, la mano de Jehová fue contra la ciudad, ocasionando gran pánico. Y entonces hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, de modo que aparecieron en ellos tumores. Entonces enviaron el arca a Ecrón, y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los de Ecrón dieron voces, dijeron: han trasladado hasta nosotros el arca del Dios de Israel, para que nos haga morir a nosotros y a nuestro pueblo. Y entonces mandaron a reunir a todos los gobernantes de los filisteos y dijeron: enviad el arca de Dios de Israel, y que vuelva a su lugar, no sea que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Pues había pánico de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado también allí. Los hombres que no habían muerto fueron llagados con tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Saben, en su ignorancia, los hombres pensaban que el problema estaba en el arca. Y bueno, en su ignorancia también trataron de hacer una ofrenda. Y dice que hicieron tumores de oro, hicieron ratones de oro y llevaron vacas, y entonces pusieron en el arca en una carreta nueva, y dijeron: bueno, vamos a poner todo, y si se va por un camino, entonces Jehová es quien nos ha castigado. Pero si no se va, todo esto es casualidad. ¿Saben? En todo esto, lo importante es que Dios obró incluso en esa situación. Él obró en la ignorancia de los filisteos para cumplir su propósito y llevar de vuelta el arca del pacto a Israel. Y es que el Señor puede incluso actuar en personas impías para cumplir su voluntad. Dice el capítulo 7 que pasaron unos 20 años desde que el arca del pacto volvió a Israel. Y también dice que toda la casa de Israel, después de esos 20 años, gemía por Jehová. O como dicen otras traducciones, añoraban a Jehová, buscaban con ansiedad a Dios. Los israelitas en todo ese tiempo pusieron su confianza en el lugar equivocado, en su amuleto, en un objeto, en el arca de Jehová. Saben, ellos estaban viviendo una sequía espiritual. Entonces Samuel le dijo al pueblo: si es que ustedes se vuelven a Jehová con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astartot, y dirijan su corazón a Jehová, y sírvanle solo a él, y él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los Baales y Astartot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reúnan en Mizpa a todo Israel, y yo oraré a Jehová por ustedes. Entonces se reunieron los israelitas en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí: hemos pecado contra Jehová. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Saben, luego de 20 años, los israelitas recién se dieron cuenta de lo que habían hecho y lo que había sucedido. Ellos habían pecado contra Jehová. Ellos pensaban que podían poner su confianza en el arca de Jehová y al mismo tiempo tener otros dioses.
El llamado del Señor por medio de Samuel fue: vuélvanse a Jehová con todo su corazón y dejen de lado todo. Y es ahí que el Señor obrará. Ahora, ¿cuál fue el resultado? El Señor obró y el Señor les dio la victoria sobre los filisteos. Fueron en total 20 años y 7 meses de una sequía espiritual. Entonces vemos que el Señor obrará no importa en qué tiempo. No importa el tiempo. En realidad tenemos que entender que va a ser en el tiempo del Señor. Podemos pensar que el Señor se alejó y que el Señor nos abandonó, pero los tiempos del Señor son perfectos. Entonces el Señor obrará en las situaciones que menos pensamos para cumplir su voluntad. El Señor incluso obrará para cumplir su voluntad a través de gente impía, gente que no lo considera en su caminar, como los filisteos. Y tercero, el Señor va a obrar en su tiempo. Pero ¿saben qué? Siempre va a cumplir su voluntad. Yo me pongo a pensar cuánto sufrimiento y dolor se hubieran ahorrado los israelitas si hubiesen buscado desde el principio en el lugar correcto, que es el Señor. ¡Qué lección más grande para nosotros! Que lo primero sea doblar nuestras rodillas delante del Señor y pedirle que Él haga su voluntad. Darnos cuenta que muy posiblemente, casi seguro o tal vez seguro, que hemos pecado contra el Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender cómo tú obras, Señor. Cómo tú puedes obrar en esas situaciones tan difíciles, en esas situaciones que tal vez nosotros hemos pecado, pero que aún ahí tú vas a obrar. Señor, que tú puedes obrar a través de personas que no te conocen. Y Señor, que tú obras en tu tiempo. Y te damos gracias, Padre, por esto. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir una vida que está poniendo la mirada en ti y no en otras cosas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, eso es todo por hoy y mañana nos vemos una vez más en este espacio de la comunidad contigo. Buenos días.